que vengan a escuchar alguna porción de la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. Génesis 2, versos 22 y 24. Mientras llegamos ahí, el tema de esta tarde, hermanos, se llama la familia, una institución de Dios. La familia, una institución de Dios. Y antes de dar lectura a Génesis 22 y 24, yo quisiera pues hacer algunos señalamientos, ¿verdad? Hoy aquí vemos varias personas. Por ejemplo, está mi hermano Eloy. Él representa a la familia Villalba Olvera, ¿verdad? Hoy no están todos aquí, pero él está aquí representando a la familia, ¿verdad? Mi hermana Julia está representando a la familia Aguilar o a la familia Pavón Aguilar, ¿verdad? No están todos los miembros, pero hoy está ella aquí. Anita, ¿verdad? Representa a la familia Cruz, ¿verdad? De la misma manera está el pastor, representa a la familia Álvarez, su servidor, a la familia Nieva Vilchis, ¿verdad? Y todos pertenecemos a una familia, ¿verdad? Entonces vamos a ver que la familia es una institución formada por Dios. Vamos a leer Génesis, por favor, Génesis 2, 22 y Génesis 2, 24. Si estamos ahí, vamos a darle lectura. Dice así la palabra de Dios: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Vamos al 24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es decir, ellos dos, ¿verdad? Un hombre y una mujer deciden unir sus vidas, ¿verdad? Se van a vivir juntos y deciden formar una familia, ¿verdad? Y hermanos, quisiera hacer una breve definición de la palabra institución, ya que la familia es una institución de Dios. Una institución es una organización de personas establecida para desempeñar alguna función. Lo vuelvo a decir, una institución es una organización de personas que está establecida para desempeñar alguna función. Un ejemplo muy sencillo sería una escuela. Una escuela es una institución educativa, ¿verdad? Lo conforman personas. Esas personas son directores, son maestros, son alumnos, hay conserjes, y todos desempeñan una función en particular, pero la institución, ¿verdad?, desempeña la función de educar, ¿verdad?, académicamente a los alumnos. Tiene una función específica. Hermanos, también la iglesia es una institución formada por personas donde la iglesia desempeña una función, ¿verdad? En la iglesia local hay hermanos que tocan los instrumentos, la alabanza, hay hermanos que pertenecen a un grupo de oración, hay hermanos que van a visitar, hay hermanos que van a otros lugares a predicar la palabra, y la iglesia, ¿verdad?, tiene esa función de predicar la palabra y de enviar, ¿verdad?, más predicadores al mundo. Esa es su función y ha sido establecida también por Dios. Hermanos, la familia también es una institución creada por Dios, donde empieza, como lo acabamos de leer, con dos personas, ¿verdad? Dios formó a Adán del polvo, y Dios, ¿verdad?, lo manda a hacer unas tareas, a ponerle nombre a los animalitos, a cuidar el huerto donde él estaba. Y cuando vio Dios que Adán estaba solo trabajando, él dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, ¿verdad? Entonces, hermanos, la familia es una institución creada por Dios, donde empieza con dos personas, con un hombre y con una mujer, para desempeñar el papel de la familia. Ahora, hermanos, el mundo ha clasificado a varios tipos de familias. Solamente vamos a mencionar algunas cuantas.
Hay muchas, hay como 8 o 10 tipos de familias. Por ejemplo, está la familia monoparental. La familia monoparental son aquellas familias que los hijos viven únicamente con el papá o viven únicamente con la mamá. Por eso es monoparental, ¿verdad? Ya sea por decisión voluntaria que los papás se han divorciado o por algún fallecimiento de alguno de los dos progenitores y los hijos viven solamente con papá o con mamá. A esa familia se le llama la familia monoparental, ¿verdad? También existe la familia extensa. La familia extensa es donde toda la familia viven juntos en una vivienda, ¿verdad? Vive el papá, vive la mamá, viven los tíos, viven los primos, viven los abuelitos y todos viven en una misma vivienda. A eso se le conoce como una familia extensa. También, hermanos, existe la familia sin hijos. La familia sin hijos, que por algún motivo no pueden tener descendencia, ya sea alguna complicación en alguno de los dos, el esposo o la esposa, y por alguna situación no pueden tener bebés, pero ellos desean tener hijos, pero por alguna razón no pueden, ¿verdad? A esta familia se le conoce como la familia sin hijos. Y hermanos, también hay otro tipo de familias que el mundo le ha dado este título, que es la familia Dink. D-I-N-K. La familia Dink. ¿Cuáles son estos matrimonios? Bueno, son parejas de papá, de mamá, ¿verdad? Un hombre y una mujer, pero ellos voluntariamente han decidido no tener hijos. Cancelan, cierran la fábrica y ellos voluntariamente renuncian a no tener hijos. Esa es otra situación, es un matrimonio sin hijos, pero ellos, a diferencia de los que no pueden tener, ellos deciden no tenerlos. Bueno, entonces, finalmente, no es cierto, faltan otras dos. La familia homoparental. La familia homoparental. Se trata de parejas del mismo sexo. Hombre con hombre, mujer con mujer, ¿verdad? Y ellos, ya sea que puedan adoptar algún hijo o alguna hija adoptado, y entonces ellos forman una familia, ¿verdad? El mundo les ha dado este título, que es la familia homoparental, de 2 hombres o 2 mujeres, y entonces al adquirir, ¿verdad?, algún hijo adoptado, pues forman una familia, ¿verdad? Y finalmente, hermanos, tenemos la familia nuclear. No es algo biónico, no es algo radioactivo, la familia nuclear, ¿verdad? No es algo atómico, no vamos a explotar aquí, hermanos, no se preocupen. ¿A qué les suena la familia nuclear? Así me suena. Ajá. Que no podía embarazarse. Que le opusieron los medios. No, hermana. La familia nuclear es un hombre y una mujer que naturalmente tienen a sus hijos y forman una familia. Ese es el modelo que ha establecido Dios desde el principio. La familia nuclear está compuesta por un papá, por una mamá, por uno o varios hijos. Y la familia, hermanos, es el núcleo de la sociedad, ¿verdad? Es la unidad básica que tiene como objetivo esta familia la protección, tiene como finalidad el cuidado de cada integrante de la familia, ¿verdad? Y como es el modelo, como les comentaba, el modelo original que ha nacido desde el principio de los tiempos y que Dios ha decidido que así sea. Una pregunta: ¿para qué formó Dios a la familia? ¿Para qué Dios habrá decidido formar a una familia? Porque dijo Dios: porque no es bueno que el hombre esté solo. Veía a Adán trabajando, labrando la tierra, esforzándose, ¿verdad? Trabajando.
poniéndole nombres a los animalitos, y vio Dios que Adán estaba solito. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Porque la familia, hermanos, es el lugar que Dios ha querido para que cada persona se pueda desarrollar en un ambiente de amor, en un ambiente de aceptación, en un ambiente de cariño, en un ambiente de confianza, donde aprendemos valores. En la familia podemos encontrar, ¿verdad?, también esta enseñanza de adquirir valores como la honradez, como la amistad, como la confianza, el respeto, etcétera, etcétera. La familia es el lugar donde podemos adquirir estos valores. También en la familia, hermanos, podemos aprender a amar a los demás. Primeramente a los de nuestra familia y posteriormente con los de afuera, ¿verdad? En la familia, hermanos, también podemos encontrar la meta que muchas personas desean, de ser felices. En la familia. Y finalmente, hermanos, en la familia también es el lugar que Dios ha querido para que se preparen para la vida eterna. En la familia. La familia es tan importante que es la matriz de la sociedad, es el origen de la humanidad. Hay personas en China, hay personas en Japón, hay personas en México, en Brasil, en Argentina, en todas las partes del mundo. Dios, ¿verdad?, ha establecido que las personas se multiplicaran. Entonces, hermanos, la familia es la institución divina, pensada y nacida en la mente y en el corazón de Dios. Vamos a leer ahora Génesis 2:20 al 22, hermanos, ya estamos ahí. Solamente vamos a regresar 2 versos. Génesis 2:20 al 22 dice así: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿qué dice? Hizo una mujer y la trajo al hombre. Hermanos, la familia ha nacido en la mente y en el corazón de Dios, ¿verdad? Dios, dice este pasaje, que le llevó a dar una mujer. No le llevó a otro hombre. No le llevó a Arturo, no lo llevó a Jorgito, no lo llevó a Ernestito. Le llevó a una mujer, a otro ser de sexo diferente, hermanos, con la capacidad de reproducirse. Cuando ellos se unan en intimidad, tienen la capacidad de reproducirse, ¿verdad? Por más, hermanos, por más que el mundo quiera cambiar el modelo original de la familia, la palabra de Dios y su voluntad permanecerá por sobre todas las cosas. Hermanos, es triste, es lamentable que el mundo ha tambaleado, el mundo ha arrastrado a muchas personas incautas, personas que han carecido de cariño, personas que han carecido de orientación, personas que han carecido de una protección de una familia, ¿verdad? Y se han desviado para seguir lo que el mundo está ofreciendo día con día. Otras personas se han entregado a sus deseos carnales, a sus apetitos sexuales, y por eso también, ¿verdad?, se ha propiciado, han surgido esos movimientos ideológicos de la identidad de género o de la igualdad de género. Eso no nace en el corazón de Dios, hermanos. Eso nace, eso brota del pecado, de la mentalidad perversa que el hombre tiene. Pero eso no viene de Dios. Dios formó a la familia para bendecirla,
para estar con ellos, para cuidar de ellos a lo ancho y largo del mundo. Vamos a buscar ahora Génesis 1, 27 y 28, hermanos. Génesis 1, 27 y 28. Dice así la palabra de Dios: y creó Dios al hombre, que dice, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dice esa palabra tan grande, ¿qué dice? Y los bendijo Dios, y los bendijo Dios, y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojuzgadla, ¿verdad? Y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermanos, esta palabra dice, y los bendijo. Dios les dio la bendición de poder ellos gobernar, de poder ellos estar decidiendo sobre toda la creación que Dios había hecho. Esa es una grande bendición. Pero dice, al hombre y a su mujer. Y les dijo, y fructifiquen, llenen la tierra de hijos, tengan familia, ¿verdad? Porque solamente existía una pareja y el mundo tenía que ser lleno de hombres y de mujeres. Hermanos, Dios desea también bendecirnos a nosotros como familias. Dios quiere que la bendición de Dios, su protección, su cuidado, su provisión, todos la tengamos, ¿verdad? Para que todo hombre alabe, para que toda familia tema, para que todas las familias convivan con Él. Pero desafortunadamente, hermanos, esto no fue así. El pecado los había desviado. El pecado los había distorsionado. Hermanos, después de esto que leímos, que Dios bendijo a Adán y les dijo, multiplíquense, fructifiquen y ustedes gobernarán y ustedes van a decidir sobre toda la creación que yo he hecho. Hermanos, al pasar muchos años, el hombre se desvió en su perversidad. Vamos a ver qué pasó en Génesis 6:5. Ya vimos que ahorita Dios les da su bendición, les da una orden de fructificar. Vamos a ver qué pasó en Génesis 6:5. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio, todo propósito, ¿verdad? Toda la voluntad era de continuo solamente el mal. Dios bendijo a los hombres que se fructifiquen, que llenen la tierra. Pasaron muchos años. Ya había algunos poblados, algunas ciudades, ya había mucha gente. ¿Y qué dice este pasaje? Que vio Dios que había mucha perversidad en los hombres y que solamente era el pecado y continuamente ellos pensaban en el mal voluntariamente. Hermanos, Dios, al ver que el pecado abundaba en la tierra y que su voluntad y todos sus propósitos era el mal, decidió hacer algo muy, muy radical, muy importante. Hermanos, usted se puede imaginar en este verso que toda aquella gente era perversa y pecado, y solamente era el pecado. En nuestros tiempos, hoy, en nuestra actualidad, hermanos, no hay mucha diferencia. El pecado está incrementándose en el mundo, ¿verdad? En muchas partes del mundo, en varios estados de algunos países, se están aprobando muchos beneficios, ¿verdad? De estas ideologías, de estos pensamientos que van en contra de la voluntad y que van en contra de los principios de Dios, como el matrimonio del mismo sexo, ¿verdad? Enseñarle a los niños que ellos decidan si el niño quiere ser niña o si la niña quiere ser niño. Hermanos, ellos no tienen la capacidad, no pueden imaginarse la magnitud del daño que ellos se están haciendo.
pero se está permitiendo. Y cuidadito con que te opongas, porque entonces tú eres sancionado o incluso puedes ir a la cárcel. Hermanos, esto es muy lamentable. Para el siguiente año, en el 2024, en el estado de Nueva York, se va a formar ya la primera escuela gay. Ya son aproximadamente 100 alumnos que ya están listos para formar parte de esta institución. Hermanos, eso no honra a Dios, no glorifica, no le da la gloria a su nombre. Por el contrario, ¿verdad? Va en contra de la voluntad de Dios. Vamos a leer ahora Génesis 6:6, estamos ahí. Leímos el 5, ahora vamos a leer el 6. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. ¿Y qué dice, hermanos? Y le dolió en su corazón al ver que aquella generación estaba continuamente en pecado, disfrutando, ¿verdad? Desbocándose en sus pasiones carnales, sexuales, y no había quien alabar a Dios, no había quien pusiera un alto, no había quien dijera, deténganse, eso es pecado. No había alguien, todos estaban continuamente pecando. Y dice el verso 6 que Dios se arrepintió de haber formado al hombre en la tierra. Y se arrepintió. Hermanos, Dios creó al hombre con un propósito de estar con él, en comunicación con él. Recordemos aquel pasaje cuando Dios tiene una conversación con Adán, ¿verdad? Y eso precisamente, hermanos, Dios nos ha formado para tener comunión con Él, una relación con Él, que el hombre se pueda comunicar con Dios. Hermanos, pero el hombre hace uso de su libertad de decidir. Si acepta la corrección, si acepta la voluntad de Dios, o simplemente, Dios, no me interesas, gracias, mira, estoy bien y así me gusta. Dios ha respetado la decisión del hombre porque Dios nos hizo con esa capacidad de poder decidir sobre nuestra vida. Y hermanos, dice la Biblia que Dios se arrepintió. Dios se lamentó, le dolió en su corazón, hermanos. Eso debería de hacernos sensibles ante ese sentimiento de Dios. Que cuando nos ve a nosotros pecar, que ya sabemos lo bueno y lo malo y aún así lo hacemos, debería de sensibilizarnos, porque podemos, ¿verdad?, hacer que Dios también le duela en su corazón, que nosotros como hijos de Dios, como ya lavados por la sangre de Jesucristo, ya perdonados y reconciliados, volvamos a lo del mundo. Dice este pasaje, se arrepintió de haber a su creación, al ver a ese hombre y a esas mujeres que los había hecho a su imagen, que los había hecho a su semejanza, yéndose sin freno al pecado. Hermanos, la palabra arrepentirse no está diciendo o no está dando la idea de que Dios dijo, híjole, pues ¿para qué hice al hombre? ¿En qué me equivoqué? No sé para qué los hice. No está diciendo eso. No está diciendo mejor no los hubiera hecho. No, arrepentirse es que Dios iba a cambiar de parecer. Dios iba a cambiar su proceder con el ser humano, con esos seres, con aquella generación que se había desbocado y se había perdido, extraviado en su pecado, ¿verdad? Dios iba a cambiar su manera de actuar con la humanidad y no iba a consentir ese pecado. Vamos a leer el versículo 7. Dice,
Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pero me arrepiento de haberlos hecho. Iba a cambiar de proceder, dice, y raeré, ¿verdad? Dios iba a quitar, Dios iba a limpiar, Dios iba a sustituir toda aquella generación, la iba a quitar para poner otra. Dios, eso que quede muy claro, hermanos, Dios no se arrepintió, no dijo, me equivoqué, ¿para qué los hice? Mejor no los hubiera hecho, no. Dios, al arrepentirse, iba a cambiar su manera de actuar, de proceder con aquella generación, y los iba a sustituir. Y dice el 8, 10 al 13. Vamos a leer el 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. En toda aquella generación perversa hubo un hombre que dice que halló gracia delante de los ojos de Dios, hermano. Es bien importante esto. Vamos al verso 10 al 13. Dice: y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios a la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hermanos, qué maravilla podemos encontrar otra vez aquí, que Dios platicaba con Adán, Dios conversaba con Adán y Eva, y aquí en medio de la perversidad Dios encontró a un hombre, halló gracia, Noé, y le empieza también a platicar sus planes, ¿verdad? Qué maravilloso, hermano, que Dios te encuentre justo delante de esta generación perversa y Dios te haga revelar su voluntad. Qué maravilloso, ¿no cree? Dios le platicó sus planes a un hombre justo, a Noé. Noé era temeroso, era obediente, era apartado del pecado de toda aquella humanidad, de aquella generación. Y le dio también instrucciones, hermanos, para hacer un arca, ¿verdad? Si ustedes siguen leyendo esta historia, Dios le da instrucciones para que Noé construya, fabrique un arca, y de esa manera pueda preservar a los animales, a una parejita de animalitos, y también a los que quisieran salvarse. Pero ¿qué creen? Aquella generación no escuchó, no atendió a la voz de Dios, no atendió al arrepentimiento, y todos perecieron, ¿verdad? Y Dios salvó a una familia. Dios salvó a una familia, hermanos, para poder repoblar también toda la tierra. Vamos a leer, por favor, Génesis 7, 6 y 7, y después nos brincamos al 13. Génesis 7, 6 y 7 dice: era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Vámonos hasta el 13. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. También entró, dice, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Si continuamos leyendo, hermanos, la historia, el diluvio empieza a caer, el arca empieza a flotar, ¿verdad? Y más adelante dice que Dios cerró aquella puerta del arca. Hermanos, estamos viendo que la familia es una institución de Dios, y en esta destrucción se salvó una familia. Se salvó Noé y su esposa, sus 3 hijos
y sus 3 nueras. En total, 8 personas se salvaron. 8 personas, hermanos, se salvaron. Y también cada parejita de animalitos para poder repoblar toda la tierra. Y otra vez, hermanos, pasaron muchos años más y se volvió a llenar la tierra de seres humanos. ¿Qué pasó entonces? El hombre accedió, el hombre escuchó, el hombre se arrepintió. ¿O qué pasó, hermanos? ¿Qué pasó? Vamos a Génesis 9, 18 y 19. Génesis 9, ya estamos por terminar, hermanos. Génesis 9, 18 y 19, dice así: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos 3 son los hijos de Noé, y de ellos, ¿qué dice? Fue llena toda la tierra. Hermanos, Dios le dio una segunda oportunidad a la humanidad. Y de los 3 hijos de Noé y de sus 3 nueras, otra vez el mundo se volvió a llenar. Primero fue de Adán y Eva, ¿verdad? Y se llenó el mundo. Por la causa del pecado, Dios destruyó toda aquella generación. Dios nos vuelve a dar una oportunidad a la humanidad. Y de esas 3 parejas de los hijos de Noé, la tierra se volvió a poblar. Pero otra vez, ¿verdad? Otra vez el ser humano, a pesar de que Dios nos ha dado una segunda oportunidad para arrepentirnos, para recapacitar en nuestras decisiones, volvemos a lo mismo. Volvemos a enlodarnos, a inclinarnos en los pecados y no hacemos caso. Hermanos, Dios nos ha dado una segunda oportunidad a la humanidad y Dios prometió no destruir ya más al mundo con un diluvio, ¿verdad? Si ustedes siguen leyendo esta parte de Génesis, dice la Biblia que Dios estableció un pacto entre Dios y nosotros los seres humanos. Dice que puso su arco en las nubes. Ustedes, hermanos, cuando ven un arco iris, ese es el arco. Cuando vean cada arco iris, recuerden que es un pacto que Dios hizo con nosotros los seres humanos, que nunca más nos volvería a destruir con un diluvio. Pero, hermanos, la maldad, la perversidad sigue creciendo todavía hoy en día. Sigue creciendo, hermanos. Dios quiere, hermanos, que voluntariamente nos arrepintamos de todo nuestro extravío, de nuestra maldad, de nuestra perversidad, y que también comprendamos las consecuencias que nuestras decisiones nos pueden llevar. Hermanos, yo trato de imaginarme cómo los hijos de Sem, los hijos de Cam, los hijos de Jafet, es decir, los hijos de Noé, tuvieron más hijos. Y yo trato de imaginarme cómo estas personas les platicaban cómo Dios había destruido, cómo era el mundo antes y cómo Dios destruyó a toda la humanidad. De esa manera, esa generación estaba transmitiendo lo que Dios había hecho en algún momento de la historia. Y estaban transmitiendo lo que es la voluntad de Dios, que la humanidad, ¿verdad?, siga los caminos de Dios, escuche su voluntad, decida, ¿verdad?, agradar a Dios. Y yo trato de imaginarme, hermanos, que al pasar los años, ellos a lo mejor comprendieron, y a lo mejor sí se frenaron, pero al pasar generaciones y generaciones y más generaciones, toda esta fe y enseñanza posiblemente se fueron debilitando, se fueron diluyendo, y llegó el momento en que el hombre nuevamente empiece a entregarse a sus pasiones y a sus deseos carnales. Hermanos,
es bien importante que nosotros como familia, porque todos pertenecemos a una familia, difundamos, compartamos el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros seres, ¿verdad? Queridos, a nuestros vecinos. Es bien importante que nosotros como familia y también como familia en Cristo, porque lo que nos une, ¿verdad?, es la fe en el Salvador. Hermanos, que seamos unidos y que seamos fuertes para poder compartir nuestra fe a los de afuera. Vamos, por favor, hermanos, para terminar, vamos a buscar el Evangelio de Lucas 17. Lucas 17, 26 y 27. Es cierto, hermanos, que Dios no destruyó al mundo sin previo aviso. Dios avisó con tiempo suficiente que iba a haber un diluvio, que iba a haber lluvia. Hermanos, en aquel tiempo, dice la palabra de Dios, que la tierra era regada por un vapor que salía de la tierra. No existía la lluvia. La tierra era regada de un vapor que salía de la tierra. Y cuando Noé le dice a toda aquella generación que iba a caer un diluvio, que iba a caer lluvia, que iba a caer agua del cielo, no lo creyeron. No lo creyeron porque no lo conocían. Y decidieron ellos permanecer en su pecado. Pero cuando empezó a caer aquellas gotas de agua, para mí hubiera sido muy espantoso, porque es algo nuevo, es algo extraño, es algo que tú como humano no puedes detener la lluvia y estás pues a la merced de aquel diluvio. Hermanos, Dios no destruyó aquella generación sin previo aviso. Dio bastante tiempo para que ellos se arrepintieran, pero no fue así. Ahora el Señor va a venir por segunda ocasión y va a haber también muchas personas que no van a creer. Es nuestro deber difundir, predicar, evangelizar. Para ellos puede ser locura lo que uno les predica, como en la generación de Noé. Pero nuestro deber, hermanos, es compartir que Cristo viene, aunque ellos no lo crean. Vamos a leer Lucas 17, 26 y 27. Dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. Perdón, hermanos, era 26 y 27, perdónenme, 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, era un día común y corriente, era un día tan normal que todos iban a trabajar, se prepararon temprano para irse a la oficina, para irse a la escuela. Era un día normal, preparando a los niños para llevarlos al colegio. Era un día normal, había fiesta, unos se daban en casamiento, dice aquí, ¿verdad? Otros comían, bebían, disfrutaban, estaban en fiesta, y de repente cayó aquel diluvio. Hermanos, cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, va a ser un día tan común y tan normal como el día de hoy. Que hoy nos alistamos, o a lo mejor nos paramos tarde porque es domingo, ¿verdad? Los que tienen oportunidad de hacerlo, a lo mejor durmieron un poquito más, descansaron un poquito más adelante se pararon, prepararon su desayuno, fueron al parque, qué sé yo. Un día normal, hermanos. Pero de repente así va a venir el Hijo de Dios por segunda ocasión.
En los tiempos de Noé fueron muertos por un diluvio y solamente se salvó una familia. Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Hermanos, usted y yo estamos en una familia, pertenecemos a una familia y también a una familia en la fe, a una familia cristiana. Y tenemos, hermanos, tenemos que repoblar, tenemos que llenar el mundo, pero ahora no de hombres, más hombres. Ya no hay cupo, ya hay mucha población del mundo. Tenemos que llenar la tierra de la palabra de Dios. Nosotros como familias salvas, como familias resguardadas, protegidas en el arca donde Dios nos ha resguardado, hermanos, tenemos que repoblar, tenemos que llenar la tierra del conocimiento de la palabra de Dios. En aquel tiempo Dios le dio la orden que el hombre fructificara y tuviera muchos hijos y llenara el mundo por todos lados. Ahora, hermanos, nosotros como la familia de Dios tenemos que llevar el evangelio a todo lugar y repoblar el mundo de la salvación y del evangelio de Cristo. Hermano, pertenecemos a una familia. Cuidémonos entre nosotros, en la familia sanguínea y también en la familia espiritual. Hermanos, que la familia sea el lugar seguro, sea el lugar donde Dios nos hace felices, donde Dios nos enseña principios y donde Dios nos enseña cuál es su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a poner de pie y vamos a cantar.